báscula, el peso de las ideas. Buenas tardes, bienvenidos a La Báscula, el peso de las ideas. Buenas tardes para quienes nos escuchan en 1070 de AM. Buenas noches para quienes nos verán a las 11 de la noche en C7 Jalisco, en C7 Noticias. Y muy buenos días para quienes nos escucharán mañana en C7 Radio. Bienvenidos a La Báscula, el peso de las ideas. Por mucho, la mejor barra de opinión de Jalisco y una de las mejores del país. El día de hoy nos acompaña, como todos los martes, el doctor Jaime Tamayo. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Traemos, como todos los martes, como empieza a hacerse ya costumbre, otra versión, la otra versión de esto, ¿no? O sea, hay un pensamiento único referente a muchos temas y el doctor nos ayuda, el doctor Tamayo siempre nos ayuda a ver, bueno, ¿qué más? ¿Por qué concentrarnos en este pensamiento hegemónico que a veces la comunidad occidental o que a veces los medios de comunicación construyen, para que haya esto que se le llama la espiral del silencio, para que todos vayamos y pensemos lo mismo y dejemos de pensar otras opciones? Dos temas que consideramos muy interesantes. El primero, los primeros dos bloques les vamos a dedicar a la muerte. Todavía no está comprobado si es suicidio, si es asesinato, es parte de lo que vamos a tratar, del fiscal Alberto Nisman, fiscal argentino que en algún momento acusó a los Kirchner de no investigar una fuente o la línea de investigación sobre Irán en torno a un atentado que dejó 85, ¿verdad? 85 muertos. 85 sí. Muertos en Buenos Aires. Aparece muerto el día de ayer. Y bueno, pues hay todo un contexto internacional y empiezan a moverse muchas piezas en el mundo internacional. Primeros dos bloques los concentraremos en eso. Y el bloque 3 y bloque 4, pues es imposible abstraernos de la coyuntura local, de esto que está pasando. El día de hoy, los laboratorios de Innsbruck en Austria, básicamente dicen, pues las muestras que nos mandaron son muy pocas, están muy dañadas, nos es muy, muy complicado definir cualquier cosa con estas muestras que nos están llegando. Vamos a intentar definir si las muestras son restos de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Sin embargo, bueno, vamos a utilizar, si a ustedes les parece bien, vamos a utilizar esto que es el último grito de la moda, pero igual ahí se acaba. Ahí se acaban las muestras, igual ahí se acaba y no hay forma de volver a hacer nada. Entonces, se abre una encrucijada importante porque, bueno, pues uno de los temas en la desaparición o en el homicidio, en cualquier delito, precisamente el cuerpo del delito. Al no haber cuerpo del delito, bueno, entramos en una dinámica donde se vuelve a aprender, donde Procuraduría no tiene elementos para determinar si hay desaparecidos, si hay homicidios, aunque haya una declaración, etcétera, etcétera. Lo abordaremos en el punto 3 y 4. Entonces, para no dejar más tiempo, doctor, este asunto de Alberto Nisman, el fiscal argentino, el fiscal argentino que aparece muerto en su departamento en condiciones de extrema seguridad y que, bueno, por lo menos por hoy hace unas horas nos dicen que no se le encontraron muestras o rastros de pólvora en las manos, ¿no? Así es. ¿Cómo ves este tema? Bueno, primero, este asunto de no encontrar rastro de pólvora en las manos, que está informando la Fiscalía al respecto, ahí mismo han informado que era de esperarse, es que era muy probable que no hubiera rastro de pólvora precisamente por tratarse de una pistola 22 pequeña y que suele no dejar estos rastros. Okay. Sin embargo, también en el mismo informe, que es lo que no resalta la prensa, se dice que no hay, todo indica que no hay intervención de terceros. Había una serie de medidas, digamos, de seguridad. Él se encerró en el departamento, supuestamente a trabajar. En la pistola, por cierto, se lo hizo llegar uno de sus allegados, un trabajador de la propia Fiscalía, una pistola 22, como dice la propia presidenta Fernández, ni modo que fuera para su defensa, cuando él está rodeado precisamente de gente armada, especializada, con una serie de medidas de seguridad, etcétera, que era casi
inútil, innecesaria y además tener una pistolita, ¿no? Es irrelevante, ¿no? Pero efectivamente muy útil para un suicidio. Hay que recordar la manera en que se da esto. Este personaje está de vacaciones, se fue de vacaciones él cuando supuestamente pues, es una gente muy interesada en perseguir a los posibles cómplices en el asunto de este atentado. Traía ya desde hace tiempo señalada a la presidenta con una serie de acusaciones orientadas finalmente hacia Irán. De repente deja a su hija incluso en el aeropuerto, fuera de tiempo, todavía no terminan sus vacaciones, regresa así de manera sorpresiva, e incluso no se dirige al juez principal, que se supone que están en días feriados, se dirige a otro que había sido el que había exentado, el que había declarado improcedente la acusación contra uno de los personajes que lo vamos a explicar, que son protegidos de alguna manera por la CIA. Y se dirige a él y entrega un documento de 350 cuartillas, lo cual es muy extraño porque estaba de vacaciones y de manera intempestiva regresa, y entonces era algo que ya estaba preparado o que alguien le preparó. Bueno, el punto es que más atrás de esto, ya Wikileaks había puesto en evidencia sus vínculos con la CIA, unos vínculos que van por lo menos de 10 años, en donde era a la embajada norteamericana y a la propia CIA quien informaba lo que hacía y pedía orientación, al grado de que se le reclamó por parte de la embajada que hubiera iniciado una acusación contra Menem por encubrimiento. Obviamente se retira y le indican, y eso está documentado, pues están en estos documentos que dio a conocer Wikileaks, en el que le indican que se vaya sobre Irán, ¿sí? Entonces hay una serie de acusaciones que parecen no tener mucho sustento. En realidad la acusación contra Cristina es supuestamente un acuerdo con Irán para intercambiar petróleo por trigo, un acuerdo que no se ha concretado en nada, pues, lo cual, además si ha habido un gobierno, digamos, que se ha preocupado por activar este asunto, que pasó hace 21 años, ha sido la propia Cristina. Entonces, esto lo tendríamos que ubicar en un contexto en el que precisamente Snowden, pienso que todos conocemos quién es Snowden. Snowden es ex agente de la CIA. De la CIA, que dio a conocer una gran cantidad de documentos, ¿no? Es digamos, una segunda exiliado en Rusia. En Rusia. Así es. Entonces, Snowden ha estado dando a conocer alguna información. Sale una información más reciente que sale en un periódico muy respetado, muy reconocido en Alemania, y que apunta a que Estados Unidos está preparándose desde hace 8 años, y cada vez con más claridad, a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, en este contexto, y en el contexto de lo que sucedió en Francia, en la ocasión pasada hablábamos de cómo hay cada vez mayores indicios de que esto pudiera ser una falsa bandera, y en la relación que tiene Argentina con este bloque de Venezuela, bueno, del ALBA en especial en América Latina, pero también con Irán, con Rusia, que se ha venido fortaleciendo, y las políticas que están siguiendo actualmente los Estados Unidos, que cada vez más apuntan precisamente a prepararse para esta tercera guerra, o por lo menos habíamos hablado de impedir que surja un mundo multipolar, como lo plantearía Rusia. Hemos visto cómo han ido cercando a Rusia con bases militares, bases de la OTAN, bases nucleares, y en este sentido lo de Argentina iría por este lado. Pero hay que ver otros elementos. Hace unos días apenas el Tribunal Penal Internacional resolvió iniciar un procedimiento de investigación sobre el genocidio probable que fue cometido por Israel, que ha sido cometido de manera continua, pero de la manera más reciente, precisamente por señalamientos que hizo la autoridad palestina. Y en este contexto se da el ataque en Francia, se da ahora lo de este fiscal judío, que está preocupado más que por encontrar a los culpables directos, por buscar supuestos cómplices en el gobierno de Cristina Kirchner, que es la que más, como dije hace un momento, ha abierto la investigación, y precisamente señalando, pues finalmente tratando de señalar hacia Irán el asunto. Entonces, Irán es una pieza clave en este modelo de contrapesos internacionales que están cuestionando este modelo hegemónico unipolar que se nos ha impuesto desde hace ya 20 años, 25 años,
y que hoy empieza a ser cuestionada cada vez más, ¿sí? De manera pues que tendríamos todos esos elementos, y más si nosotros consideramos que Obama, contra lo que la mayoría de la gente considera que es el primer presidente negro, bueno, Abner Migbert, un importante portavoz sionista mundial, ya había señalado que precisamente cuando era candidato, que sería el primer presidente judío, ¿sí? Uh-huh. Y esto lo destacó en su momento Petras, y bueno, se puso en evidencia las relaciones que tiene con este poderosísimo lobby judío de Nueva York, que también está pues muy interesado en irse más que sobre los responsables del crimen en Argentina, sobre el gobierno argentino y los vínculos con Irán y sobre Irán, ¿no? Y obviamente un Irán debilitado tendría que negociar en condiciones todavía mucho más desfavorables, y sería cuestionable su posibilidad, digamos, de entenderse con los grupos internacionales opositores hacia Estados Unidos. De manera pues que esto va armándonos un rompecabezas en el cual tenemos pues el asunto del Tribunal Penal Internacional, empezando a tratar de procesar a Israel. Tenemos el asunto de la potencialidad de una tercera guerra mundial, en la que habría que sacar a Argentina, habría que sacar a América Latina, habría que sacar incluso a Irán del posible polo hacia el que Estados Unidos empieza a presionar con más fuerza. Y tenemos pues también el vínculo que tiene, que se conoce poco, pero que está muy documentado también, de Barack Obama, pues con estos círculos del sionismo internacional. Tenemos que ir a una pausa, doctor, pero ahorita preguntamos, ¿por qué en este momento la muerte? Así es. Sí. Regresamos en un minuto. La báscula, el peso de las ideas. Pues sí, no estamos en CSI, estamos en La Báscula, el peso de las ideas. Estamos escuchando a The Who con esta canción que, bueno, ya era famosa de por sí, pero bueno, después de tantos años ya con acompañando a esta serie de investigación policíaca y forense, bueno, que ya ha hecho más famosa de lo costumbre. Nos quedamos, doctor. Bueno, les doy los teléfonos primero. Nos encantaría recibir su retroalimentación, 3641-7414, 3640-2131, @S Ramírez Robles es mi Twitter, y @1070 Noticias. ¿Ya tienes Twitter, Doc? No. Oh, no, perfecto. Entonces, cualquier cosa lo hace mío, yo le hago llegar al doctor los comentarios. Nos quedábamos en esta serie de eventos que están sucediendo en el mundo y que es difícil pensar que son aislados. Sí, es difícil pensar y empieza a surgir información. Me comentabas en el corte que Dieter Spiegel, un diario de los más serios y reconocidos en el mundo, y que por cierto, un gran aliado de Snowden, ha sido uno de los principales espacios donde Snowden ha soltado la información. Así es. Publica ayer que empieza a haber todo un movimiento, todo un movimiento americano, todo un plan para desatar un movimiento bélico de nivel... Sí, ellos hablan de que se está preparando Estados Unidos para una tercera guerra mundial, así lo dicen con claridad, ¿no? Y lo que señalan es que fundamentalmente está en este momento orientado hacia las intervenciones cibernéticas, los documentos que filtra Snowden, por supuesto, no es una opinión, no es una especulación, no estaríamos aquí hablando de una visión conspiracionista, ¿no? Sino son documentos que filtró Snowden y en los cuales se evidencia que se busca tener condiciones para desde paralizar los servicios públicos, la electricidad, dañar presas, hasta todo lo que es el sistema
sistema de defensa de todos los países, excepto los llamados 5 ojos. Y esto incluye a países que supuestamente serían aliados de los Estados Unidos. Lo interesante es que esto es filtrado, y ahí lo dice la propia revista alemana, en días previos al viaje de Merkel a Estados Unidos. Precisamente sabemos que como Alemania ha sufrido en ese sentido el espionaje, la propia Merkel de los Estados Unidos, que esto medio llegan finalmente nunca ha sacado el compromiso de que ya no se le espíe, y lo ha reclamado constantemente y no se lo ha querido dar Obama. Bueno, y ahora le ponen en evidencia que va más allá, que no solamente es un espionaje, sino que además no solo intervienen en su teléfono, sino que además están preparándose para dañar a cualquier país que pudiera estar en el polo opositor, y eso incluye a todos los países con la excepción de los llamados 5 ojos. Una visión, por cierto, muy racista, y paradójicamente el gobierno de un presidente no negro, porque es mulato, hijo de una blanca y de un negro africano, sin tradición en el sentido de la lucha norteamericana del poder negro, de las panteras negras, etcétera, pero un hombre que de alguna manera se considera pues que representa ese cambio racial en los Estados Unidos, bueno, participa en una alianza con los llamados 5 ojos, que son solo países sajones, los anglosajones, que es Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Sí? Y ellos acordaron entre sí pasarse toda la información y no espiarse, son aliados así como de sangre, y por supuesto de sangre anglosajona, y todos los demás, llámese Francia, llámese Alemania, llámese países tan sumisos como México o como cualquier otro país del mundo que de repente vemos como los sauditas o los colombianos, etcétera, todos están sometidos a este espionaje, que no es solamente un espionaje, como dije, industrial, como lo vivimos y se supo en el caso del petróleo mexicano, que era objeto de espionaje, o sobre las cuestiones de las campañas políticas, que he fiado desde Peña Nieto hasta cualquier otro de los candidatos, sino en este caso es espionaje de carácter militar y para dañar las instalaciones militares y la seguridad, los servicios públicos, la electricidad, etcétera, de todos estos países en la prevención de esta tercera guerra mundial, que sería desastroso, sería terrible de concretarse, ¿sí? Ahora, entonces, si estoy entendiendo bien, ha habido o como decía como introducción, ha habido una serie de elementos o de eventos en el mundo que pudieran empezar a armarse como un rompecabezas, ¿no? Así es. O sea, la parte de Siria, lo que está sucediendo en Siria, lo que está sucediendo en Libia, lo que sucede en el Charlie Hebdo, ahora la muerte. ¿Y por qué está empujarlo hacia el suicidio voluntario, asesinato? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué porque en este momento es un tema internacional tan importante esto? Por un lado, acuérdense que teníamos a una Argentina que estaba siendo acorralada y se buscaba sacarla, digamos, de este esquema del ALBA. Se opuso a pagar su deuda. No, primero a través de la deuda buitre, sí. Pero los argentinos logran, de alguna manera, por lo menos, digamos, un empate, si no es que un triunfo. Es un triunfo. En este terreno. Entonces, ¿qué sigue? Pues reactivar una situación para debilitar el modelo de la Fernández Kirchner, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿cómo hacerlo? Este era un buen momento. ¿Por qué? Porque sucede lo de Francia. En ese contexto, y ahora todos son Nisman, toda la derecha argentina sale con ese discurso. Entonces se presta mucho. Es un personaje judío vinculado a un asunto judío, que es una investigación sobre este crimen, pero también en este contexto se oculta, digamos, se vuelve una noticia mucho mayor los 85 muertos de hace 21 años, ¿verdad? Que el inicio del proceso en el Tribunal Penal Internacional contra Israel por los 25,000 palestinos masacrados por el gobierno israelí. Entonces, en ese sentido también es una protección, una cortina de humo, digamos, a nivel internacional para cubrir a Israel, ¿no? Y por otro lado, esto entra también en el contexto de la debilitación de Irán, que junto con Rusia, con Venezuela, están siendo golpeados en el terreno del petróleo, lo hablábamos la sesión anterior, y pues son pues una serie de factores que van confluyendo, y más cuando tomamos en cuenta que efectivamente no todo esto
más allá de cualquier paranoia, bueno, pues está la filtración de Snowden que nos señala esta intención de Estados Unidos de prepararse para una tercera guerra mundial, que no es de ayer, es de hace 8 años. ¿Sí? Entonces estamos hablando pues, prácticamente que ya esto se viene trabajando con mucha mucha anticipación. Así es. Y bueno, pues... Perdón, y el otro asunto que no está, que en la prensa prácticamente se ha cubierto, es clarísima la vinculación del fiscal con la CIA. Y todo su trabajo en relación hacia la embajada norteamericana y a la CIA, y siguiendo instrucciones incluso de ellos. Claro. ¿Sí? No del gobierno argentino, sino de la embajada norteamericana. Sí, Snowden, el daño que le ha hecho Snowden a Estados Unidos, o a los modelos, o a lo que pensa, a la forma de trabajar de Estados Unidos, ha sido verdad. O sea, nunca pensaron tener alguien que les pudiera hacer tanto daño desde adentro. Alguien que pareciera tan insignificante, era pues un empleado como hay muchísimos otros, con acceso a información, que bueno, pues consideró que no estaba bien lo que se estaba haciendo, se llevó la información y la empezó a difundir. Así es. Mira, nos tenemos que ir a corte, perdón, pero termina. Brevemente, este tipo de personajes a mí me recuerdan mucho estos héroes poco conocidos, por ejemplo, de la Orquesta Roja, que se involucraron de todos los niveles en el espionaje en contra del gobierno nazi, y que filtraron información importantísima a los soviéticos, y eso permitió la derrota, que en este año vamos a cumplir 70 años de la derrota de los nazis, una derrota que fue lograda por los soviéticos, porque también hay otra historia llena de mentiras alrededor de eso. No son los aliados, son los soviéticos, son los que enfrentaron con mucho el mayor número de divisiones, y la Orquesta Roja jugó un papel importantísimo. Y algo parecido a lo que están haciendo tanto WikiLeaks como Snowden, en poner en evidencia la amenaza de un nuevo imperio, o un viejo imperio que empieza cada vez más a actuar como un imperio desesperado y agresivo. Doctor, dejamos el tema, regresamos con el asunto de Innsbruck, las muestras de Innsbruck, en el asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, por mucho la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Nos acompaña el día de hoy el doctor Jaime Tamayo. Los invitamos a que nos llamen 3641-7414, 3640-2131, mi Twitter, @sRamírezRobles y @1070noticias. Dejamos a un lado el tema argentino y nos concentramos en esta información que arrancó muy temprano. Fue un boletín que salió por el desfase horario en Austria, donde pues básicamente el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, que es la más reconocida en el manejo de la ciencia forense, determina que los restos que le mandó el gobierno mexicano para analizar, que habían sido pues recogidos en el basurero de Iguala, pero es en Cocula el basurero, sí, ¿verdad? Son insuficientes y están muy dañados. Básicamente lo que está diciendo es: no podemos decirle si estos restos pertenecen a alguno de los normalistas desaparecidos. La PGR se suma y dice, bueno, pues nosotros vamos a llevar lo que tenemos a otros laboratorios en el mundo, vamos a seguir buscando esto. Los padres de los normalistas, por lo menos hasta este momento, dijeron, a nosotros no nos han notificado nada, entonces todavía no podemos manifestarnos. Este asunto que entre las vacaciones, entre el cambio de año, etcétera, parecía haberse adormecido, revive de manera fuerte, porque pues bueno, el hecho de que uno de los chavos haya sido identificado no deja que 42 no lo sean, y bueno, en estos 42 hay 42 situaciones jurídicas indefinidas. ¿Cómo ves? Sí, bueno,
Yo creo que el asunto va más allá. Cada vez más afortunadamente, y Argentina fue uno de los pioneros en esto, se ha venido a nivel internacional estableciendo el concepto jurídico precisamente de desaparecido. Una práctica nazi que Hitler utilizó mucho para los perseguidos políticos, los prisioneros políticos que eran desaparecidos, tirados al mar, y precisamente la idea de los nazis era generar terror, esa inseguridad, esa indefinición, esa situación de angustia de no saber si está muerto, cómo está muerto, terrorismo de etcétera, Estado, ¿no? ¿no? Sí, pues prácticamente terrorismo de Estado, y que fue asumido por los gobiernos militares, muy especialmente de América Latina, también de otros países, y que es una práctica que suelen llevar a cabo precisamente los gobiernos militares o los ejércitos de varios países. En ese sentido, creo que más que el problema de la situación jurídica es el hecho, ¿no? La gravedad del hecho. Bueno, ahorita estamos 21 años después viendo la preocupación que genera un atentado que produjo pues digamos que el doble de muertos en Argentina, pero bueno, esto es mucho más reciente, estamos hablando de 43 desaparecidos, en realidad 3 más muertos ya, antes serían 46, y que esto ya es en pleno siglo XXI, en un mundo en el que los derechos humanos supuestamente se han consolidado a nivel internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues en esta situación, creo que es mucho más grave lo que nos reporta esta noticia. Por un lado, los restos, según lo que se informa, se habla de 16 restos, que no quiere decir restos humanos, pero no sabemos restos de qué. Pero lo que se dice es que no hay suficiente ADN y que hay otra prueba a través de la cual se puede establecer, pero hay el riesgo de que no se establezca y se destruya lo que pueda haber de ADN. No hay suficiente ADN porque están calcinados, están extremadamente quemados. Exacto. Entonces, aquí va la cuestión. Esto nos regresa a un planteamiento hecho por investigadores de la UNAM, que por cierto han sido ya amenazados y acosados, que han dicho que no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula. Ya se había señalado el asunto, digamos, coloquial de la lluvia, etcétera. Que fue un crematorio. Pero ellos argumentan y demuestran físicamente, pues es su especialidad, que es imposible con las llantas y las condiciones en las que supuestamente se hizo esto, que se hubiera efectivamente llegado a ese nivel de incineración, ¿sí? De los restos. Sí. De manera pues que no es más que a través de un crematorio. Se habla de crematorios o militares o privados, pero el ejército de inmediato desmintió, dijo que no había crematorios. Sin embargo, periodistas han demostrado que incluso hay documentos donde ellos ofrecen servicios de crematorio, ya sea privados o por propio ejército. Entonces sí hay crematorios dentro de los cuarteles. Pero más importante aún es que un general que se ha destacado precisamente por su defensa de los derechos humanos y en contra de las violaciones a estos por parte del ejército, y que estuvo encarcelado por eso, y que la Corte Interamericana ha dado la orden de que incluso se le indemnice y se le reponga, que es el general Gallardo, señaló que existen esos crematorios y que él puede decir dónde están. Y él habla incluso uno que está detrás de una cocina, que seguramente ya lo desmantelaron en estos momentos, en el campo militar número 1, etcétera. El general ha destacado esta situación. Entonces estamos hablando, si fueron incinerados de esta manera, tan profunda, digámoslo así, solamente pudo ser en crematorios, y si no fue el ejército, entonces, ¿dónde fue esto? Pero el otro punto es que resulta que hoy se vuelve a confirmar lo que ya se sabía por un estudiante, ahora por otro maestro, que efectivamente el ejército estuvo prácticamente durante la situación de los disparos y el secuestro de los muchachos, y que los regañó a aquellos que se metieron a una clínica privada, por cierto creo que se llamaba Cristina, la clínica, y los puso prácticamente en manos de los sicarios, ¿no? Es decir, entonces, esto nos remite nuevamente a la brigada militar que se encuentra en esta zona, en Iguala, que ha sido tradicionalmente encargada de la represión política, muy reconocida incluso por sus prácticas contra insurgentes.
¿Por qué? Porque es una zona donde hay un movimiento guerrillero muy importante desde hace muchos años, y ahí es Genaro Vázquez, y ahí es Lucio Cabañas, ambos estudiantes egresados, ambos egresados de Ayotzinapa, y hoy tenemos al ERPI, el ERPI como un desgajamiento del EPR, y que son precisamente los que en la zona se encargan de enfrentar a los narcotraficantes, porque los narcotraficantes esclavizan prácticamente a los campesinos, los obligan a sembrar droga, a los maestros los obligaban a pagar incluso una cuota, y el ejército no va contra los narcotraficantes. Incluso hay vínculos que se establecieron muy claramente entre el ejército y Abarca. El ejército le donó a Abarca terrenos para la famosa plaza comercial que destruyeron los muchachos estos, pues una plaza del propio Abarca, y los terrenos fueron donados por el ejército. La unidad militar se encuentra enfrente y son terrenos donados por el ejército Abarca, con la intervención precisamente de Rubén Figueroa, hijo, aquel gobernador al que se le ha señalado de ser el responsable del asesinato o de la masacre de Aguas Blancas. El autor intelectual, ¿no? Sí. Autor intelectual de la masacre de Aguas Blancas. No hay cuerpo del delito, hay una ausencia de pruebas legales, al menos. Déjame regresar con este punto, porque el discurso legal, el discurso de investigación, están muy confrontados en este asunto de los 43, y los dos nos llevan a caminos muy diferentes. Así es. ¿Sí? Regresamos en un minuto. Esta es La Báscula, el peso de las ideas, la barra de opinión más importante de Jalisco y posiblemente el país. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, por mucho la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Estamos analizando algunas otras aristas en torno al asunto o a la noticia que hoy se da de que los restos que fueron enviados a Innsbruck, Austria, para analizar si correspondían a algunos de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, podría serlo, y la noticia es que, bueno, no hay suficiente ADN para esto. Ha habido una serie de otras historias. El doctor nos contaba que los científicos de la UNAM algunos científicos de la UNAM han estado comentando. Y bueno, nos estamos como sociedad enfrentando, doctor, a un choque, no de trenes, pero sí de versiones. Una versión en la cual efectivamente, de manera científica, se dice no es posible, se necesitaba que hubiera tanto acero, tantas llantas, tanto esto. O sea, no es posible que ese grado de incineración se haya hecho a partir de una fogata al aire libre en un lugar como el basurero. Tuvo que haber sido en un crematorio, pues en un crematorio de gas, ¿no? O sea, sí, como son los crematorios. Eso es la versión. Y por otro lado, se tiene a una serie de detenidos que afirman que ellos los quemaron, sobre todo este último que dice, no, o sea, se buscó a uno y este uno apareció antes de que salga esto, y dice, sí, yo soy, y efectivamente los quemamos, lo hicimos así, y confirman cada una de las, tanto de la incineración de los cuerpos, como fueron a regarlos en cierta parte del río, en bolsas. Entonces, para este asunto de la justicia, que es muy complicado, tenemos un sistema donde la aplicación de la ley está a veces por encima de la justicia. Entonces, ¿qué hacer como sociedad? ¿A quién creer? ¿Y cómo creer un tema o un punto en el cual, por un lado, hay personas de carne y hueso diciendo estas cosas yo las hice, y por otra tenemos a mucha gente diciendo lo que dicen estos señores no pudo haber sido cierto? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, primero varias cosas, ¿no? Habría que ver
estas personas están declarando ser los directamente responsables, pues, ¿qué se les ofreció para que dijeran lo que están diciendo, ¿no? Es decir, si hubo algún planteamiento de la Fiscalía, en este caso de la Procuraduría, y si ellos realmente tienen, están diciéndolo, digamos, de manera voluntaria o es un acuerdo, etcétera. Una presión. Una presión, que sabemos que suelen darse ese tipo de cosas. Y bueno, yo quería señalar un poco, volviendo al caso de Argentina, precisamente cómo cuando la desaparición de los niños y todo esto, bueno, Argentina vio una gran cantidad de desaparecidos, ahí es, digamos, el origen de lo que se ha conocido como la Guerra Sucia, que luego se ha extendido este concepto a varios países, incluido México. Los que tenían desaparecidos, y sobre todo en el caso, después lo vimos con los niños, en muchos casos tenían razón, los desaparecidos estaban en cárceles, algunos muy dañados, y los niños fueron entregados a militares o a miembros del gobierno, a veces de funcionarios de carácter medio o inferior, y bueno, se han rescatado muchos casos. Yo creo que los padres tienen toda la razón en tener alguna esperanza de que por lo menos algunos de sus hijos puedan estar vivos. ¿Por qué? Porque también es una práctica común de grupos de narcotraficantes, secuestrarlos y utilizarlos como esclavos. Y llevarlos a otros estados o en la sierra, en zonas muy prácticamente inaccesibles. Bueno, y después, bueno, pues tenemos el caso de San Fernando, ¿no? Donde migrantes fueron asesinados, masacrados, después de ser utilizados también como esclavos, y pueblos completos que han sido esclavizados. Y tenemos la versión, pues, precisamente de Guerrero, donde comunidades que se han visto en esta situación y que han sido defendidos no por el Estado mexicano, sino por el EPR, ¿sí? Paradójicamente, la guerrilla está cumpliendo la labor del Estado en Guerrero. Estas versiones de que el EPR es un narcoejército, ¿no las compartes? No, yo no la comparto, al contrario, creo que el EPR es el que ha venido a detener precisamente el crecimiento del narcotráfico en esta zona, y precisamente quienes están ahí encargados de la represión, el ejército, se dedica precisamente a perseguir más bien guerrilleros que narcotraficantes. Y te decía el caso concreto de incluso cómo le donaron a hoy tan señalado Abarca, terrenos por el propio ejército con la intervención de Rubén Figueroa, ¿no? Entonces tenemos ahí una situación muy compleja, y bueno, yo te digo por testimonios de gente que ha estado por allá, que quienes han tirado, por ejemplo, helicópteros incluso de los narcotraficantes y quienes los han enfrentado y han liberado pueblos han sido los del EPR. Por eso es un grupo que tiene un cierto apoyo popular, y hay una vieja tradición. Acuérdense que Lucio Cabañas se va a la sierra, lo mismo que Genaro Vázquez en su momento, enfrentados a caciques locales, y se van como grupos de autodefensa armados. Después pasan a ser, sobre todo en el caso de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres primero era un grupo de autodefensa armado del Partido Comunista, porque era el Partido Comunista, y actuó precisamente en defensa de su comunidad. Y el EPR tiene esa raíz, tiene una doble raíz: Partido de los Pobres por un lado, y sobre todo en Oaxaca y en Jalisco, bueno, aquí prácticamente no hay presencia, proviene de Unión del Pueblo, ¿sí? Que luego fue Procup, y luego Procup se junta con Partido de los Pobres, y de ahí viene el EPR. Entonces, sí hay, digamos, ese arraigo regional entre los campesinos, y hasta donde yo percibo, no está vinculado al narcotráfico, sino al contrario, es quien lo confronta, sobre todo particularmente en Guerrero, ¿no? Ahora, entonces, volviendo al tema de los muchachos desaparecidos, el punto es, más allá que esta desaparición definitivamente, desaparición forzosa, ahí se comete ya un delito, y ahí está el cuerpo del delito. El cuerpo del delito es un concepto jurídico, no es algo físico, porque luego tiende mucho a manejarse. Es que, dice algún raterillo, por ejemplo, que es detenido y logra tirar lo que se robó, dice, es que no hay cuerpo del delito. No, pues el cuerpo del delito es que robaste, y se tiene testimonio, se tiene hasta una grabación, y no está circunstancia de tiempo, exacto, modo y lugar. Así es, no es necesario que exista físicamente un cuerpo, en este caso los cuerpos de los que pudieran haber sido asesinados, ¿no? Es decir, el concepto es desaparición forzosa. Sí, no es homicidio, es desaparición forzosa en este momento, hasta ahorita. Así es. Sí. Y independientemente de que pueda incorporarse el de homicidio, pero la desaparición forzosa existe definitivamente. Sí. Eso ya no hay cuestionamiento, y sobre eso se puede ya procesar penalmente a todos los niveles, claro, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa que es bien complicada, sobre todo jurídicamente, entender, que es,
Los testimonios de estos delincuentes del narco sirven para configurar la desaparición forzosa, porque dice, mucha gente. Pero desde ¿no? los policías que los Desde detuvieron, los policías, todo Iguala esto, y los de Cocula. ¿no? Pero esos mismos testigos dicen que los quemaron. Sí, ahí es donde habría que y ver. No les creemos. ¿Por qué no se les cree? Se les cree por una parte que sí se les levantó, que sí se los llevaron, bueno, y es no que se eso les está, cree que hay los muchos quemaron. testigos de que se los Claro, llevaron, claro, etcétera. claro. ¿Por qué no se cree que los quemaron? Por varias razones. La primera, es posible que 2 o 3 personas, por más armados que estén, puedan controlar a 43 muchachos, bragados, valientes, algunos de ellos seguramente con experiencia incluso de carácter militar, porque es una zona donde sabemos que muchos de ellos simpatizan y pueden haber tenido... Por lo menos buenos para manejar el machete, sí. Entonces, es probable que puedan ser controlados por 2 o 3 personas y ser asesinados uno tras otro y los otros nomás viendo cómo que los amontonan y etcétera, como ganado, como borregos. Eso resulta difícil de creer. Pero bueno, pues más allá de eso, lo que sí es indudable es que de ninguna manera podemos pensar que se dio la quema de ellos en el basurero, que es la versión que dan estas gentes, cuando los especialistas precisamente nos señalan que para incinerar 43 cuerpos se hubiera necesitado 33 toneladas de leña y 4 pulgadas de diámetro o 995 neumáticos, casi 1000 neumáticos, y que esto habría dejado en la zona tal cantidad de carbón y de restos de alambre y de acero que prácticamente sería aquello una mina de acero, ¿no? Alambre y acero porque las llantas traen... el 30% de las llantas tiene acero y ese no se desbarata. Ajá. La cantidad la temperatura a la que habrían tenido que ser sometidos para incinerarlos de tal manera hubiera sido tan alta y que hubieran requerido una cantidad de tiempo que hubiera sido una fogata enorme vista desde muchísimos kilómetros de distancia, aparte de lo que se ha dicho de que era un día que estaba lloviendo. Y por el otro lado, ellos señalan también cómo los restos de sangre llegan a estar incluso a 3 metros bajo tierra, que hubieran estado excavadoras para limpiar ahí, que no aparezcan restos de sangre. Entonces, digamos, no hay ningún indicio científico que demuestre que ahí fueron quemados, más allá de la declaración de estas personas. Bueno, de eso hecho, realmente, jurídicamente la confesión hace más de 15 años que ya no es prueba, la reina de las pruebas como era antes, que no es ¿no? prueba Ya no plena, es la prueba tiene de que la estar reina. acompañada de otros temas. Entonces, esto contradice lo que contradice, señalan, ¿no? Tenemos a gente que no estuvo, pero que la ciencia, otra vez CSI, las cosas forenses, todas estas investigaciones, y tenemos a gente que dice, yo los maté, yo estuve no ahí, dudo que yo los fui hayan el matado. malo, yo fui el que estuvo ahí, Pero... y lo hice de tal forma. Se está enfrentando, o no, como sociedad y Estado nos estamos enfrentando a un punto muy complicado. Hay 2 versiones, una basado, digamos, en este positivismo jurídico que tenemos, basado en las pruebas y en la ley, y otra basada en la ciencia y en otras cosas. ¿Qué futuro le ves? Casi nos tenemos que ir. ¿Cómo ves? ¿Qué sigue en este tema? Hay que ver a quién están encubriendo. Evidentemente son responsables, tienen una gran responsabilidad, pero hay algo más, hay alguien más y hay algunos más detrás de ellos y hay alguna información que no nos están dando a conocer. No es posible que hayan operado 2 corporaciones policíacas en todo este proceso y solamente sean 3 los que al final se quedaron con los muchachos, los mataron, los incineraron. Los policías están fugados, policías, ¿no? Sí, bueno, no, ya tienen 40, pues ya llevan 70, casi 90 detenidos, ¿qué? 70. Sí, Entonces, bueno, pues ahí prácticamente está detenida ya las 2 corporaciones, la de Iguala y la de Cocula, ¿sí? Y sin embargo, ellos no son los que entonces ellos los llevan, todavía no se les finca. Así es, pero además ellos aparentemente, en la versión que darían estos, se las entregan a los Guerreros Unidos y al final se trata de 3 personas. A final de cuentas estamos hablando de seres humanos, con familias. Sí. Y ¿qué vamos, este asunto de la esperanza? Yo digo que hay que mantenerla viva y eso abre posibilidades de que por lo menos alguno esté escapado, esté secuestrado, esté siendo en otro estado esclavizado, etcétera, o por lo menos digamos no corresponda a la versión que tenemos. Y bueno, tampoco los padres están cerrados a que se les, si fueron asesinados, pues que les informe, pero que se les dé datos reales y comprobados. Así es. El tema por último, después de que los padres quisieron entrar a
ver las instalaciones, primero no se les dejó y después se les dijo, no solo a estas, entren a todas. Sí, y luego les dijeron que no, que nada más a una. A una. Bajo ciertas circunstancias, de manera que yo dudaría que en estos momentos esa, la que van a entrar, que es la de Iguala, se encuentre en la situación que se encontraba el día que fueron o cuando pasó esto, ¿no? Y se echó para atrás el secretario de Gobernación de la afirmación de que todos los ciudadanos tenían derecho a visitar las instalaciones militares, porque ahora resulta que nada más es esa. Y Gallardo, precisamente, el general Gallardo decía, está informando de que hay crematorios en las instalaciones militares y que él sabe dónde están, incluso detrás de una cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Qué tema más complicado. Y se complica cada día más. Así es. Nos tenemos que retirar, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a tu público. Esta es La Báscula, el peso de las ideas. Sin duda alguna, el mejor programa de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Nos vemos mañana miércoles. Muchas gracias. La Báscula, el peso de las ideas.